Cuando se trata del mercado de monovolumen de alta gama, lo primero que me viene a la mente es la Toyota Alphard, o la BYD Denza D9. Estos vehículos no solo son un símbolo de identidad y estatus, sino que también se ha convertido en el objeto de muchos monovolúmenes domésticos para imitar uno tras otro, con el fin de interpretar o mejorar el modelo de lujo de alta gama. Sin embargo, con el desarrollo continuo del mercado de vehículos de nueva energía, las marcas de automóviles chinas también han comenzado a expandir sus propios caminos de desarrollo de MPV y han abandonado la parte delantera estilo elfo en el diseño de apariencia, con una experiencia de conducción más lujosa y cómoda, y más pasión por ganarse el favor de los usuarios emergentes. El último en llegar es el nuevo Zeekr 009, de la marca Zeekr, que pertenece a Geely. Anteriormente la marca Zeekr nos presentó el Zeekr 001. Un deportivo con unas prestaciones excepcionales. Primero vamos a conocer sus características, más adelante les voy a hablar de su desempeño que tiene unos resultados extraordinarios. En primer lugar, a nivel de diseño, la cara frontal de Zeekr 009 es que adopta una gran superficie en forma de rejilla decorativa cromada, aunque es un diseño cerrado. En su interior se integran 154 fuentes de luz LED dispuestas verticalmente, que forman una cascada recta. Esto a su vez crea un efecto visual cuando las luces están encendidas. También se pueden combinar en diferentes ritmos de luz. De hecho, es emocionante en términos de tecnología y reconocimiento. El grupo de luces adopta un diseño de grupo de luces de tipo dividido. En la parte superior está la luz de circulación diurna LED más la función de señal de giro LED, y la parte inferior es el grupo de luces LED lejanas y cercanas. Todo el grupo de luces de la cara frontal y el diseño están bien integrados. Pasamos a ver hacia el lado del cuerpo. Se puede sentir claramente que Zeekr 009 es relativamente delgado en general, y da a las personas la sensación de estar acostado. La longitud es de 5.209 milímetros, el ancho es de 2.024 milímetros y la altura es 1.856 milímetros, y la distancia entre ejes es de 3.205 milímetros. Estas especificaciones de tamaño MPV mediano y grande. Además, Zeekr 009 está equipado con suspensión neumática de serie. Cuando la suspensión neumática se ajusta al nivel más bajo, la distancia entre el neumático y la ceja de la rueda es de solo 4 centímetros, y cuando es la más alta, puede alcanzar los 20 centímetros. El Zeekr 009 usa neumáticos P0 con un tamaño de 255-50 RIN de 19 pulgadas. La configuración de los neumáticos es relativamente generosa, pero el tamaño de las ruedas no es grande en la misma clase. Otra es una especie de buje de rueda Star Surface de ancho que parece más discreto y también es opcional. Vale la pena mencionar que se adopta el diseño de doble capa en el pilar A, y también se agregará vidrio curvo, que es relativamente avanzado en tecnología. En la interfaz de carga, el puerto de carga lenta está dispuesto en el guardabarros delantero, mientras que el puerto de carga rápida está dispuesto en el guardabarros trasero. En cuanto a la parte trasera del Zeekr 009, lo más atractivo es el diseño de conjunto de luces LED completo de tipo barra, que no solo tiene 402 fuentes de luz LED, sino que la longitud de todo el conjunto de luces también ha alcanzado los 1,76 metros. Además del diseño de alta gama, vale la pena mencionar que Zeekr 009 utiliza la carrocería trasera de aluminio fundido a presión de una sola pieza, con el fin de brindarle más seguridad en este sitio, haciendo la parte trasera del vehículo más resistente y rígida, que garantiza la seguridad de los pasajeros traseros. Como un MPV mediano a grande, la puerta trasera elevable eléctrica es definitivamente indispensable. Zeekr 009 utiliza una barra de elevación hidráulica más gruesa, que puede brindar una mayor sensación de confianza. Después de abrir el portón trasero, proporciona un volumen máximo de 590 litros, y después de bajar la tercera fila, puede obtener un volumen máximo de 1.295 litros. El espacio de carga es aún más impresionante. Al mismo tiempo, el piso del maletero también tiene piso de terciopelo grueso.
Para los conductores veteranos que suelen conducir monovolúmenes, el diseño interior del Seegr 009 es muy similar al de los monovolúmenes de otras marcas, incluido el diseño de la consola central en forma de T, el diseño del reposabrazos central ancho y el diseño ligeramente inclinado hacia el conductor, entre otros. No es un MPV convencional, porque en la marca Seegr, la sensación de placer, la tecnología y la sensación de lujo es brindar a los usuarios lo más importante. Por lo tanto, en la primera fila, puede ver la pantalla táctil LCD de control central flotante, el panel de instrumentos LCD completo y el disfrute visual diferente que brinda la combinación de varios materiales. Para un MPV, a veces su segunda fila es mucho más importante que la primera. En primer lugar, Seegr 009 utiliza asientos de cuero soft Nappa de alta gama, y la segunda fila también está equipada con asientos de calidad aeronáutica. Se puede decir que la comodidad de conducción ha mejorado mucho. El segundo es que los dos asientos en la segunda fila tienen unidades de control independientes, que incluyen calefacción de asiento de 3 velocidades, ventilación de 3 velocidades, masaje de 5 modos de 3 velocidades, ajuste eléctrico del asiento, ajuste eléctrico del reposapiernas, ajuste plano con un toque. Por supuesto, Seegr 009 también le dio un toque adicional, es decir, la segunda fila proporciona una función de mesa pequeña, que puede satisfacer las diversas necesidades de los pasajeros para la oficina y el estudio, y el material y la textura metálica de esta mesa pequeña es bastante fuerte. Otro detalle es que el interruptor y los botones de las puertas corredizas laterales del Seegr usan caracteres chinos, lo que es más conveniente para los ancianos y los niños. También está equipado con una pantalla LCD montada en el techo de 15,6 pulgadas, que tiene ajuste de ángulo de varios niveles y control remoto. La tercera fila también se ha convertido en el foco de atención de muchos usuarios, y la tercera fila de asientos del Seegr 009 no solo es consistente con las dos primeras filas de asientos en términos de material, pero también se puede decir que el grosor del asiento, el ángulo y el apoyo del asiento al cuerpo, su comodidad y rendimiento espacial funcionan muy bien entre los monovolúmenes. Finalmente, Seegr 009 también proporciona un diseño de luz ambiental de tipo envolvente multicolor inteligente de 2,4 metros de largo. Toda la luz ambiental no solo admite el ajuste de brillo de color individual, sino que también se puede ajustar de manera inteligente para seguir el ritmo de la música. En términos de inteligencia, el Seegr 009 está equipado con la plataforma informática de cabina inteligente. Incorpora un chip Qualcomm Snapdragon 8155. La CPU de 8 núcleos con procesador de 7 nanómetros se puede utilizar para un funcionamiento más fluido y aplicaciones de escena funcionales, lo que permite a los usuarios lograr control táctil, control de voz, control remoto e interacción rápida en el reconocimiento de comportamiento, para lograr una experiencia interactiva e inteligente que utiliza palabras sin manos. El Seegr es un MPV con un rendimiento deportivo, la potencia es su carta principal. La versión Seegr 009W está equipada con motores duales desíncronos de imanes permanentes de alto rendimiento, que pueden brindar una potencia máxima de 536 caballos de fuerza y un par máximo de 686 Nm de torque. Una velocidad de 0 a 100 km de 4,5 segundos. Sin duda, solo con los datos se puede ver que tiene un rendimiento de aceleración comparable al de un superdeportivo, por lo que no hay necesidad de considerar si la potencia es suficiente. También está equipado con un paquete de baterías de litio ternario con una capacidad de 116 kWh, y el rango de crucero en condiciones de trabajo integrales CLTC puede alcanzar los 702 km. La experiencia del pedal de aceleración de este automóvil en el modo deportivo será más directa, pero definitivamente no es tan nerviosa como otros subeléctricos puros o automóviles eléctricos puros. Toda la experiencia de aceleración es para maximizar la imitación de las características de los motores de gran cilindrada. El modo deportivo es completamente aceptable, utilizado en los desplazamientos diarios. Por supuesto, para garantizar su rendimiento de resistencia y rendimiento económico, el modo económico es definitivamente la primera opción,
ya que su peso en vacío supera las 2,8 toneladas y el nivel de consumo de energía puede superar fácilmente los 20 kWh. Además de brindar una mejor experiencia de conducción en términos de potencia, el Seeker 009 adopta una combinación de suspensión independiente delantera de doble horquilla y rótula doble más suspensión independiente trasera de aluminio multibrazo, más suspensión neumática. Se puede decir que esta suspensión ya es una configuración estándar de muchos vehículos de nueva energía de gama alta. Sin embargo, el ajuste de la suspensión del Seeker 009 tiene un mejor equilibrio en términos de comodidad y apoyo. Como segundo modelo de la marca Seeker, el Seeker 009 ingresa al mercado como un MPV y competirá con Land Dreamer, PYD9 y Buick Century. Las ventajas de Seeker 009 son más obvias. Además de un buen rendimiento de conducción, el vehículo tiene una mejor utilización del espacio, una configuración inteligente más de gama alta. Al mismo tiempo, como monovolumen eléctrico puro, también se puede considerar como un producto que va a tener una buena participación en la conducción y reducción del efecto invernadero. Esperamos con ansias su rendimiento de ventas en futuro. Los amigos interesados pueden ir al concesionario Seeker para experimentar una prueba de manejo, pero si estás en China, ya que solo por el momento se vende en este mercado.